días, mi nombre es Mónica Díaz, yo soy directora de Kidam Global y hoy es lunes de webinar donde le damos la bienvenida a esta nutrida comunidad de aprendizaje que va entrando poco a poco aquí a acompañarnos esta mañana en nuestro webinar sobre nuevas tendencias de proyectos. Estamos recibiendo hoy con muchísimo gusto a Marcos Orozco, quien es un querido amigo y un colega respetado. Marcos estudió la carrera de física, luego la de matemáticas, y mientras era investigador de posgrado en matemática, en medicina, estudió el doctorado de astrofísica, o sea que tiene intereses profundos y ricos en las ciencias. Es un profesional altamente creativo y orientado a resultados que se ha desarrollado en varios terrenos con claros casos de éxito, de los cuales hemos podido ser testigos a través de los años. Recientemente está concluyendo los trabajos en la creación de la norma mexicana en dirección de proyectos, de la cual hemos sido parte y nos da muchísimo gusto. Para esto logró el reconocimiento de la Secretaría de Economía para la creación de un grupo colegiado de casi 70 organizaciones, una gran convocatoria, entre ellas secretarías de Estado, cámaras industriales, asociaciones de profesionales, universidades, bancos paraestatales y empresas particulares como Kidam Global orgullosamente. Desarrollado exitosamente en sectores como oil and gas, construcción, tecnologías de información, finanzas, medicina, procesos, planeación estratégica, management e innovación y transferencia de tecnología. Marcos ha sido orador en más de 40 congresos, diplomados, seminarios y cursos y en más de 100 eventos a nivel general, temático y de posgrado, tanto en México como en Estados Unidos, Canadá, Cuba, Brasil y España. Ha sido asesor, consultor y director de proyectos para más de 120 organizaciones y es reconocido internacionalmente como un experto en el tema de proyectos. Así que hoy es un placer que haya podido coincidir su agenda y esté con nosotros Marcos. Marcos, pues sin más te dejo al frente de la conversación de hoy, que seguramente será muy provechosa y muy rica. Hoy tenemos personas que nos visitan desde Portugal. Luisa Sierra, bienvenida Luisa. Tenemos personas de Querétaro, de Estados Unidos, de España, de todos los rincones de México. No sabemos el telefónico de dónde nos acompaña, pero tenemos visitantes de Progreso en Honduras. Un saludote hasta Honduras. Gracias por acompañarnos semana con semana desde Honduras, desde Madrid, desde Barcelona y desde Portugal el día de hoy, desde los Estados Unidos. En todo este globo, pues qué gusto tenerlos hoy en lunes de webinar. Marcos, te dejo el espacio porque sé que tienes mucho que compartirnos y platícanos un poco sobre este tema de las nuevas tendencias de liderazgo y cómo se definen en el marco de proyectos y más allá de ellos, Marcos. Bienvenido. Gracias, Mónica. ¿Estamos en aire? Listo. Mónica, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos los que están participando. El tema es demasiado grande, sin embargo, lo interesante aquí es, hace algunas semanas, con algunos amigos platicando, salió a colación algunos artículos recientes sobre la idea de que el tema de liderazgo está desapareciendo, dejando paso a lo que ahora llaman equipos autodirigidos, lo cual lo están manejando como una evolución social. Sin embargo, la idea que terminamos de generar en grupo, o lo que la experiencia también me ha mostrado, es que de esto tampoco es tan cierto. Aún en los equipos dirigidos o autodirigidos existe un liderazgo, aunque sea de manera temporal. Vamos a explicar un poquito los dos temas por separado y luego los juntamos, lo que es liderazgo y lo que es proyectos. En el tema de liderazgo, por ejemplo, tradicionalmente venimos hablando desde la época de los romanos, de los egipcios, inclusive de la época de nuestros antecesores mayas, aztecas. La separación que había entre los líderes y los seguidores era muy amplia, muy grande. Inclusive, los líderes eran considerados como hijos de dioses o como divinidades. Por lo tanto, los seguidores no les quedaba otra cosa más que seguirlos con una fe ciega, sin poder reclamar nada al respecto, sin poder reclamar ninguna de las órdenes. Y ese abismo que existía entre las dos áreas, lo que son los líderes y lo que son los seguidores, era demasiado grande. Ese abismo se ha ido cerrando actualmente. Ya no es tan fácil ahora permitir que un líder sea un líder sin que lo podamos cuestionar sobre su liderazgo.
Y eso ha dejado más atrás muchos de esos conceptos viejos o antiguos sobre los líderes o los jefes que se han venido manejando inclusive en años recientes. Alguna clasificación genérica que se ha dado en liderazgos, estamos pudiendo hablar, por ejemplo, de liderazgos de tipo dirigente, aquella persona que dicta lo que los demás tienen que hacer y los demás no les queda otra cosa más que hacer exactamente lo que les están diciendo. Lo cual en muchos conceptos ahora ya no está permitido, ya no es aceptable por los mismos seguidores. También tenemos el liderazgo negociador, un líder que lo que trata de hacer ahora es negociar o platicar para llevar una relación con los seguidores en los cuales puedan llevar una participación conjunta sobre los objetivos que hay que desarrollar. También tenemos un liderazgo de tipo participativo, existe el liderazgo también de tipo adaptativo, es aquella persona que se adapta a las situaciones en las cuales se está conviviendo. Esto es lo más conveniente actualmente, porque si yo estoy trabajando con unos seguidores que son novatos, recién egresados, nuevos en el área en la que estamos trabajando, lo que aplica aquí es un liderazgo de tipo dictatorial, por malo que sea, oiga, o de tipo directivo. Yo le tengo que decir lo que tienen que hacer, ellos tienen que hacerlo sin cuestionar porque tienen que aprender. No hay tiempo en ese momento muchas veces para podernos a discutir sobre lo que hay que hacer o la mejor manera de hacer las cosas. Sin embargo, si yo estoy trabajando con gente que tiene una gran capacidad intelectual o académica, o que tiene una gran experiencia y hay años atrás que lo están respaldando, pues es un liderazgo más de tipo participativo. Yo estoy preguntando a él las mejores opciones, a mis seguidores, para llegar en conjunto a nuevas soluciones o a nuevos caminos para poder desarrollar proyectos o soluciones, vamos, en términos generales. Estos dos tipos de liderazgo que yo pueda manejar de manera simultánea, dependiendo del grupo con el que estoy o las personas con las que estoy, inclusive las situaciones en las que estoy inmerso, me convierte a mí en un líder que se adapta a esas situaciones, un líder adaptativo. Pero también ahora se ha dado durante los últimos años lo que llaman también un liderazgo empoderador o coaching, como más se utiliza la palabra, que son aquellos que provocan o ayudan a terceros, a sus seguidores, a que exploten su potencial, lo cual es un modelo distinto de los otros tipos de liderazgo que se han venido desarrollando con el tiempo. Y particularmente hay uno que ha tenido mucha repercusión en épocas recientes, que en español sería un liderazgo acomedido o de liderazgo servicial. Es decir, yo a cargo de un grupo de personas, más que dirigirlos o negociar lo que tienen que hacer, yo lo que me voy a preocupar es de ayudarles a solventar ellos todos sus obstáculos, a que no tengan problemas, a que tengan facilidades para trabajar. Yo les estoy facilitando el trabajo para que ellos puedan desarrollar bien sus labores. Entonces, ese es otro tipo de liderazgo. En cuestiones de sistemas y tecnologías está muy de moda una técnica de desarrollo de sistemas que se llama Scrum, y precisamente es lo que más aboga, que no existe el líder del proyecto, sino existe un facilitador o un liderazgo distinto al que tradicionalmente se venía usando. Entonces, ¿qué ocurre? Esa separación o esa tendencia que había en siglos anteriores, en los cuales yo tenía un líder de proyecto o un director o un jefe, que en algunos casos decía que venía de origen divino la familia, y tenía que hacer lo que él tenía que dictarme, o posteriormente, que era en base a asuntos como autoridad o como presión inclusive, y no me quedaba otra cosa más que obedecer. Actualmente esa brecha se ha cerrado tanto como para que los seguidores nuevos ahora sí puedan reclamar la función de líder. Y esto ocurre muy recientemente a nivel mundial, y ha dado como consecuencia que los líderes actuales tengan que ser más activos o más proactivos en su forma de dar ese tipo de liderazgo, porque ya no me van a poner al frente de un grupo por mi cara bonita, o porque gano mucho dinero, o porque puedo controlarlos, o porque vengo de una familia con un apellido en particular. Yo tengo que demostrar durante mi proceso de liderazgo que soy capaz de hacer algo, tengo que demostrarlo, tengo que trabajar con mi equipo, y ellos tienen que ver lo que yo estoy haciendo para reconocer ese liderazgo. Ese liderazgo puede estar reconocido por habilidades académicas, por antecedentes, por experiencia, por recomendaciones de terceros, o porque me ven en la práctica y me conocen haciendo las cosas de manera que den resultados. Esto vuelve más complejo entonces lo que es el concepto de líder actual. Se ha dado mucho la separación también entre lo que son los líderes por un lado y lo que son los jefes por otro lado.
Hay inclusive encuestas en internet y en muchos lados los pueden encontrar respecto a ¿eres líder o eres jefe? Líder es el que motiva, el que tiene visión de futuro, mientras que jefe es el que administra, el que ordena. La situación actual nos ha hecho entender que ya no hay esa separación. Más que esa separación, un verdadero liderazgo contiene también la jefatura y la administración. Ya no podemos tener en muchos casos un líder que motive, que impulse, que genere nuevas ideas, que rompa con el status quo, sino también necesitamos líderes que sepan administrar, que sepan proyectar organización y orden dentro de su grupo, que sepan dar órdenes e instrucciones a la gente de manera más asertiva. Por lo tanto, ya no es o eres jefe o eres líder. Eres jefe o eres líder que tiene también las funciones de jefatura. Y esto también nos ha provocado muchas diferencias o cambios en el asunto de proyectos, que es la otra mitad de nuestro tema. ¿Qué ocurre o qué ha ocurrido también en el caso del tema de proyectos durante siglos? También durante muchos años hablamos de las esfinges egipcias, de los acueductos romanos, de las pirámides, en el caso de México, en América. Quien decía qué es lo que había que construir o cómo había que construirlo eran los reyes o los sacerdotes. Se lo encargaban a una persona, era por familia, era por experiencia o era simplemente por compadrazgo para que se hiciera cargo de ese proyecto. Pero no existía el concepto de planeación. Entonces, esta persona se ponía a trabajar con lo que tenía a la mano, esclavos, recursos, materiales, en contra o no de la naturaleza, tenían algunos esquemas que conocían en cuestión de orografía, de cauce de ríos, de temporales para poder trabajar, pero muchos de esos proyectos tomaban más de una o dos generaciones construirse. Pirámides, acueductos se han llevado a cabo durante 200 o 300 años su construcción. Esto se ha ido acortando con el tiempo con gente que se vuelve más experta en el tema de planeación. A principios del siglo pasado, a principios de 1900, fue cuando se empezó a encontrar un cuerpo de conocimientos genérico en el manejo de proyectos que estaba muy enfocado en sus orígenes a cuestiones muy técnicas, tipo administración de recursos, administración de tiempos, manejo de proveedores, manejo de la calidad, de riesgo como uno de los temas últimos. Sin embargo, la tendencia mundial en todos lados ha sido que además de la parte técnica, pues finalmente se ha vuelto a regresar a darse cuenta con que los proyectos están hechos por gente y los proyectos se hacen para la gente. Los proyectos los pide la gente. Entonces, hacer un proyecto depende mucho de manejar a la gente, más allá de inclusive la parte técnica. Desde hace varios años, uno de los requerimientos que he tenido mucho a nivel internacional cuando buscan personas expertas en proyectos, si bien hace 10 o 15 años decía, yo quiero una persona que sepa mucho de construcción postmodernista, o que sepa mucho de química, de ingeniería química, o que sepa mucho de ingeniería de sistemas. Ahora lo que actualmente están pidiendo es gente que tenga capacidades de trabajar y formar equipos multiculturales. Que lo mismo pueda yo trabajar con 2 personas de África, una persona de Cuba, 3 de Indonesia, 1 de Japón, 2 de Alemania y 3 de México en un mismo equipo, respetando lo que para cada uno de ellos significa su propia cultura, sus propias creencias religiosas, sus propios horarios de trabajo. Y esto se vuelve muy complicado para un líder o para una persona que está a cargo de proyectos, porque ya no es el liderazgo tradicional directivo, el liderazgo negociador tan fácilmente se puede dar. Es un tipo de liderazgo nuevo en el cual yo tengo que buscar que la gente, por un lado los impulso, por otro lado les dicto el camino, por otro lado les facilito las cosas para que ellos puedan trabajar. Y esto es lo que está pasando actualmente en todo tipo de mecanismos y de estructuras y estándares a nivel mundial. Entonces, ¿qué me dicta estos artículos que comentaba al principio respecto de lo que es la evolución social que se está dando, donde algunos están aseverando que el liderazgo está desapareciendo y está dando cabida a los equipos autodirigidos? Los equipos autodirigidos efectivamente empiezan a existir más comúnmente, pero aún un equipo, por más que se diga autodirigido en cualquier momento, requiere, aunque sea de manera breve, una dirección o un liderazgo de una persona, que puede ser un liderazgo temporal o un liderazgo compartido. Si yo estoy en un momento dado con el equipo de trabajo participando en temas de tipo técnico, probablemente quien tome la batuta de dirección en ese momento
sea la persona con más experiencia técnica o que conoce lo que estamos desarrollando en ese momento en cuestiones de tecnología. Pero si el mismo equipo en este momento está trabajando con toma de requerimientos con el cliente, con negociaciones, pues probablemente la persona que tenga más capacidad de hablar o entablar una relación verbal con un tercero, con un cliente, con un usuario, es quien tome la batuta en ese momento. Entonces, dentro de este equipo autodirigido, el liderazgo se va compartiendo de acuerdo a las situaciones en las que está atravesando, pero no deja de existir ese tipo de liderazgo, porque lo que hace es que el mismo equipo reconoce que en ciertas circunstancias hay quien conoce, quien sabe o quien tiene más información y más capacidad de dirigirlos a los demás. Entonces el liderazgo se da por el reconocimiento de los líderes más que por una imposición desde afuera. Si cualquiera de ustedes desea actualmente convertirse en un líder o un dirigente, ya sea a nivel de proyectos, inclusive dentro de la misma casa, dentro de la misma familia, obviamente dentro del trabajo, tengo que lograr que me reconozcan ese liderazgo. No puedo presentarme yo a decir, yo soy el líder, ahora yo soy el jefe, inclusive aunque me den un puesto de poder o una autoridad dentro de una organización. De alguna manera tengo que demostrar por qué estoy ahí. Entonces, esa experiencia, esa capacidad, esa forma de trabajo que se tiene que demostrar ante mis seguidores para crear no un asunto de fe, sino un seguimiento razonado, es uno de los nuevos retos que tienen los líderes actuales. Y en proyectos se está dando exactamente lo mismo, a pesar de que existe mucha variación en la forma en cómo se pinta. Por ejemplo, en el caso hablando del tema de proyectos, el conocimiento o el cuerpo de conocimientos que se ha generado a nivel mundial en el tema de proyectos, Estados Unidos fue uno de los primeros que empezó a considerar un cuerpo de conocimientos. Hace 50 años creó una organización, pero para la forma de pensar de los americanos, su manera de estructurar la información y el contenido de cómo deben de manejarse los proyectos fue definido en base a procesos. Entonces, tenemos el Project Management Institute, que es el organismo en Estados Unidos que maneja este concepto o este estándar, ha definido un modelo de manejo de proyectos, de dirección de proyectos, que tiene que ver con procesos, entradas, salidas, técnicas y herramientas, qué haces primero, qué haces después, y es como se ha manejado en esa cultura. Sin embargo, el mismo tema que es el manejo de proyectos en la cultura europea ha tomado un enfoque distinto. Está manejando el concepto de que para manejar proyectos lo que se requieren son competencias. Requiero gente que tenga capacidad de liderazgo, que sepa motivar un equipo de trabajo, motivar a la gente, que sepa influenciar a las personas que tiene alrededor para lograr objetivos, que tenga habilidades de comunicación, y en base a todas estas habilidades y competencias es que puede lograr que un proyecto se desarrolle. Existen otras variantes. En el caso de Inglaterra tienen un modelo que se llama PRINCE2, y ellos lo que definieron, probablemente también tengan que ver porque esto pertenece al gobierno principalmente, más que técnicas y procesos o habilidades y competencias, ellos lo que definieron es una metodología. Ellos dijeron, cualquier proveedor de gobierno, y en términos generales se ha ampliado para la industria privada también, si quieres hacer un proyecto conmigo tienes que llenarme estos formatos, darme esta información, y no hay vuelta atrás o vuelta de hoja respecto a los formatos, folletos, plantillas que hay que llenar. Entonces ha sido una estructura mucho más rígida, que no es mala, ha funcionado, y ha funcionado más allá de Inglaterra, se utiliza en muchos países. Entonces, ¿cuál es la correcta? El modelo de procesos que está utilizando Occidente, el modelo de competencias que utiliza Europa, o el modelo más rígido y estructurado de plantillas que está utilizando Inglaterra. La pregunta sería lo mismo que tratar de contestar ¿qué es más sabroso, una manzana o una pera? Bueno, dependiendo a lo mejor de la hora del día, de los gustos de cada persona, de si lo quiero en jugo o lo quiero en ensalada, pues a veces me gusta la pera y a veces me gusta la manzana. Quienes les acomoda muy bien el tema de manejo de proyectos por procesos, que es la visión occidental, les está funcionando muy bien. Sin embargo, en otros casos hay gente y hay proyectos que lo que aplica mejor es desarrollar proyectos en base a competencias. Y para algunos otros será en base a una receta bien definida de plantillas y de información redactada que tengo que cumplir, si no, no estoy haciendo proyectos o no me aceptan el proyecto. Estos tres tipos de colores o de sabores de ver lo mismo que son proyectos
pues nos ha dado una panorama, un arco iris a nivel internacional, que más de uno se ha preguntado, bueno, ¿y qué es lo que debe hacer entonces? ¿O cuál es el estándar para todos? Ya hubo reuniones hace varios años para crear un ISO, un estándar internacional entre todos estos países, el cual ya se creó, pero bueno, a pesar de que estuvieron trabajando durante casi 5 años, fue un pleito muy fuerte ponerse de acuerdo precisamente en lo que estamos comentando aquí. ¿Qué es más importante? Las técnicas y los procesos, las competencias y habilidades, o los manuales y las plantillas a desarrollar. En su primera aproximación lo que hicieron es juntar esto, y aunque parece estar muy basado el estándar actualmente en procesos, es un resumen muy concreto de las 3 vertientes. A mí, como director de proyectos, ¿qué es lo que más me compete, o qué es lo que debería de trabajar, o sobre qué me debería de inclinar? Pues probablemente por la cercanía que tengo con Estados Unidos sería la de procesos. Sin embargo, la globalización me está llevando a hacer proyectos que ya tengo relaciones con gente y con clientes o proveedores también en Europa y en otras partes del mundo. Por lo tanto, me compete también empezar a ver el tema de habilidades. Resulta ser que entonces las personas que se están reconociendo a nivel mundial como los mejores dirigentes en proyectos o líderes en proyectos, no es aquella persona que se ha especializado en el modelo americano, en el modelo europeo o en algún otro modelo en particular, sino aquella persona que ha reconocido y aprendido sobre todos estos modelos y, de acuerdo al tipo de proyecto y a las circunstancias, puede o no utilizar algún modelo en particular o hacer una relación, una mezcla entre 2 o varios de estos modelos. Entonces tenemos ya una persona que no tiene certificado en 1 o en 2, sino tiene atrás una cola de 10 o 12 certificados en modelos distintos. Esto genera también una complicación para quienes están a cargo ahora de buscar quienes hagan proyectos. ¿A quién voy a buscar? ¿Qué tipo de modelo voy a pedir en mi organización? Ese tipo de cuestiones nos empezamos a enfrentar también aquí en México, que empezamos a desarrollar hace medio un estándar nacional en proyectos. Lo que hemos hecho es tomar precisamente puntos buenos de varios de estos colores a nivel mundial y generar aquí en México lo que hemos determinado como una norma común de referencia. Mientras que en Estados Unidos es un estándar, en Europa es un modelo de competencias, en Inglaterra es una metodología, aquí en México hemos desarrollado un marco común de referencia que lo que hace es poner de acuerdo en cuestión de lenguajes, conceptos y técnicas a usar entre gente que está haciendo proyectos independientemente del área de la que se trate. Si son proyectos de energía eléctrica, si son proyectos de sistemas, si son proyectos financieros, si es la construcción de una casa, todos deberían de poder hablar el mismo tipo de lenguaje, manejar el mismo tipo de conceptos, conocer las mismas técnicas y herramientas, y en eso estamos precisamente. Pero hemos añadido algunas cosas más dentro de esta globalización que tiene antecedentes en lo que hemos comentado, cuestión de liderazgo. ¿Qué temas hemos manejado actualmente como nuevos aquí, que estamos presentando inclusive a nivel mundial? Por ejemplo, empezamos a hablar del tema de innovación. Innovación de investigación y ciencia como proyectos separados o proyectos especiales en los cuales no se manejan igual que todos los demás. Construir una casa, por ejemplo, un sistema de cómputo, un proyecto financiero, normalmente busco recursos, organizo mis tiempos, administro a la gente, administro a mis proveedores y busco un resultado final. En el caso de la investigación y la innovación, mucho de lo que se han respaldado la gente que se dedica a estos temas es que no se puede manejar como proyecto porque, por ejemplo, la cura para el cáncer, yo sé lo que estoy buscando, pero no te puedo decir si lo voy a cumplir de aquí a 6 meses o de aquí a 2 años. Yo hago investigación y en el proceso espero llegar voy a descubrir la cura contra el cáncer, por ejemplo. Sin embargo, también se está aplicando en ese tipo de conceptos de innovación y de ciencia lo que es el manejo de proyectos con ciertas particularidades. También otro de los temas en los que ha estado pegando mucho actualmente es el asunto de la sustentabilidad, porque ahora resulta ser que el concepto viejo de hacer un proyecto, a mí me pedían hacer en algún momento dado una casa o una pluma. Para esto me contrataron, yo hacía todo el proyecto, creaba todos los materiales, la planeación, la estructura, el calendario, la generación de costos, el presupuesto, todo para generar este producto
en un tiempo de 6 meses, no se podía entregar ninguna otra cosa. ¿Qué es lo que me dicta la situación actual en la que vivimos a nivel global? Lo que es también la competencia y el desarrollo humano, que si yo en este proceso de hacer este proyecto para crear esta pluma en un tiempo de 6 meses, a los 3 meses me doy cuenta que la competencia ya sacó un producto semejante, o que yo le puedo poner nueva tecnología, un relojito aquí en esta parte, y no me cuesta nada, pero es lo que el mercado me lo está demandando. La tendencia anterior era que yo ya no podía modificar mi proyecto o mi producto, porque para eso me habían contratado. Sin embargo, lo que se está llegando actualmente a resolución es que a mí no me contrataron para hacer una pluma. A mí me contrataron para lograr un beneficio en base a ciertos requerimientos o ciertas circunstancias, que en el momento oportuno, cuando inicie el proyecto, era esta pluma. Pero nada debe de negar que si a la mitad de mi proyecto yo encuentro una solución mejor, entonces cambio mi pluma por un producto que sea distinto, porque el mercado me lo pide, el mercado me lo demanda, o inclusive puedo llegar a cancelar este proyecto porque los beneficios ya no se pueden lograr. No significa necesariamente que un proyecto haya sido fracasado, significa que el beneficio que estoy logrando lo puedo lograr de otra manera o modificar mis parámetros de proyecto. En cuestión de sustentabilidad está ocurriendo lo mismo. Si anteriormente se me decía yo tenía que crear este producto, pero en el camino de crear este producto yo maltrataba a la gente, creaba problemas ecológicos en mi derredor, de lo que está en mi comunidad, vamos, creaba productos que lo que van a hacer es crear residuos cancerígenos, o como ocurrió, por ejemplo, en la creación del programa Apolo para enviar cohetes a la Luna. Ustedes y yo hemos visto en películas o programas de las naves espaciales cuando salían a la Luna. Sin embargo, pocas veces se hicieron tomas laterales donde se ve a un lado, arrumbadas, 12, 10, porque el proyecto original era crear el cohete, era poner la plataforma a un lado para ayudar al lanzamiento del cohete. Se lanzaba el cohete y la plataforma nunca se pensó qué hacer con ella, simplemente se hacía a un lado. Se fue acumulando basura tecnológica que no sabía qué hacerse al respecto. También ha ocurrido aquí en México con cuestión de los trenes. México tiene muchas vías ferroviarias que están en desuso desde hace decenas de años, porque no tenemos un sistema ferroviario dirigido al público, vamos, utiliza todavía en cuestión de carga en algunos segmentos, pero no está dirigido al público. Entonces, ¿qué está ocurriendo? También ocurrió lo mismo con las Olimpiadas. Se construyen campos deportivos, llevar a cabo la Olimpiada, y al término de la Olimpiada, mucho de eso que se había construido quedaba en desuso o quedaba como desperdicio. ¿Qué me indica la sustentabilidad ahora? Que no solamente voy a crear este producto, también tengo que verificar que el beneficiario principal, que son los compradores, no sea mi único beneficiario, sino también los que están colaborando en su trabajo y alrededor de la construcción de este producto. Los empleados, la comunidad que está a mi alrededor, pero también la naturaleza, la ecología, y además que la creación de este producto, ya sea en el proceso de hacerlo o posteriormente después de su uso, no me cree desperdicio o basura que puede causar más daños. Entonces mi proyecto ya no es nada más hacer algo, sino pensar más a largo plazo, que ha hecho que los líderes de proyectos, los líderes en términos generales, tengan una visión más allá de solamente la parte técnica. Yo ya nada más voy a construir una casa y yo necesitaba ser arquitecto. Si ahora quiero hacer una casa como un buen director de proyecto, un buen líder de proyecto, tengo que saber ahora sobre ecología, tengo que saber ahora, por lo menos lo mínimo, sobre condiciones sociales alrededor de donde voy a construir, tengo que saber sobre beneficios y estrategias de negocio para la compañía que lo va a hacer o va a vender esa casa también. Por lo tanto, este liderazgo se vuelve un poquito más completo al mismo tiempo, más general, al mismo tiempo que deja de ser más directo y más, ¿cómo decirlo? Ya no existe esa divinidad detrás de liderazgo, esa jerarquía o esa fuerza. Además debo de comprobar que soy capaz en lo que puedo hacer, pero además tengo que conocer y demostrar mi capacidad en muchos rubros que están alrededor de mi proyecto, alrededor de mi equipo de trabajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en México
con el estándar de proyectos, pues la idea un poquito es creer que quien va a estar a cargo de un proyecto no tiene que aprender cómo hacer un pastel de cajita, del que uno va a un supermercado, compra la cajita del pastel de chocolate, vienen las recetas, se sigue la receta tal cual, y entonces hace su pastel de chocolate, o el pastel de vainilla, o el pastel de fresa, porque el día que alguien llegue y me pide un pastel de macadamia, pues mi respuesta va a ser no sé hacerlos. Yo nada más sé hacerlos, que son los que aprendí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos gente que se aprenda a conocer y a entrenarse y educarse en diversas técnicas, en los diversos ingredientes, saber cómo estos ingredientes funcionan entre sí, qué resultados y beneficios tengo de cada uno de ellos, y de acuerdo a las condiciones en este momento, si me están pidiendo un pastel de macadamia, bueno, a lo mejor lo hago de harina como tradicionalmente se hace, pero a lo mejor utilizo la zanahoria como componente de esa harina. Utilizo nuevas herramientas, nuevos ingredientes, con conocimiento previo de ellos para hacer algo distinto de lo que los demás han hecho, por lo tanto puedo estar en innovación, para crear algo que los demás no han podido hacer todavía, porque conozco más recursos, pero no estoy tan casado con una metodología, un proceso, un formato o una manera de dirigir un grupo, un liderazgo particular. Lo que estoy entonces generando dentro de los líderes, tanto en proyectos como en líderes en términos generales, es algo que hace mucho que no se platica o se habla, que es la palabra de criterio. ¿Cuántos de nosotros, más allá de la experiencia, del conocimiento sobre una técnica que podemos tener, realmente somos capaces de decir, mi desarrollo profesional lo baso en el criterio? Yo determino qué hacer o cómo hacer las cosas en base al conocimiento que tengo, y no aplico el conocimiento que tengo de manera indubitable para cualquier tipo de proyecto y para cualquier tipo de situación, sin pensar en las consecuencias o en que pueden haber otras opciones mejoras en el camino. ¿Cómo van ustedes con su desarrollo de criterio profesional? ¿Es posible que podamos hacer esto? Regresamos entonces al tema inicial como platicábamos. El liderazgo, como se está dando actualmente dentro de esta globalización, este cambio de culturas, esta mezcla de culturas que hay entre personas a nivel mundial, y particularmente en cuestiones de proyectos donde lo que voy a hacer es trabajar con gente de muchas nacionalidades o diferentes tipos de culturas o diferentes tipos de clientes y requerimientos, ¿en qué me tengo que convertir yo ahora como líder? En un líder que me tienen que reconocer por mi experiencia y mi trabajo, más allá de mi posición, mi dinero o mi estatus legal. Tengo que buscar ese reconocimiento, pero tengo que dar también la posibilidad de empujar, de facilitar a los que están en ese equipo, mis seguidores, para crear nuevos líderes, para delegar el liderazgo en algunos momentos en que sea necesario, como reconocimiento de las capacidades de mis propios seguidores, en coacharlos, en entrenarlos, en dirigirlos y en modificar mi manera de hacer las cosas de acuerdo a las circunstancias. Es decir, aplicar un criterio que he tenido que desarrollar sobre el mismo liderazgo. Ya no vale ir a tomar una clase, probablemente tenga que tomar 100 clases. Ya no vale leer 1 o 2 libros, probablemente tenga que leer 100 libros. Y no hacer lo que dicen los libros. Tomar un criterio sobre ellos y mis propias decisiones sobre qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo vamos en tiempo, Mónica? Vamos bien. Entonces, ¿qué hemos desarrollado aquí en México? Comentaba, estamos por publicar el estándar en dirección de proyectos. Esta semana estamos haciendo los últimos ajustes y terminación. La próxima semana, o terminando Semana Santa, estamos entregándolo a la Secretaría de Economía para que se publique en el diario oficial, del cual va a estar ahí el documento publicado, y esperemos, después de un breve periodo de consulta pública, que esto ya se formalice al menos en México. Y también lo que tenemos por delante es la colaboración a nivel internacional para ampliar estos temas de los que hemos platicado, que todavía no se desarrollan a nivel mundial. Los temas de sustentabilidad, los temas de competencia de una manera más mezclada junto con los procesos y las técnicas. La practicidad también es otro de los temas, o el pragmatismo, es decir, hacer proyectos también. Mucho tiene que ver con los resultados en tiempo y resultados que me arroje lo que estoy haciendo en el tiempo adecuado, y no solamente llenar formatos
hacer firmas de documentos y llenar una serie de documentos que muchos creemos que no tienen repercusión clara dentro de mi proyecto, sino es simplemente llenar documentación. Entonces, ¿cómo me vuelvo un poquito más práctico en ese asunto sin dejar atrás que efectivamente se requiere de mucha documentación y mucha información para terceros que vengan a continuar con el proyecto o a ampliarlo, o inclusive a resultar con problemas el proyecto posteriores que por garantía haya que solucionar? Si yo no tengo antecedentes para encontrar qué es lo que se hizo anteriormente, va a ser también muy complicado. Por lo tanto, la documentación, los procesos, las técnicas no deben de quedarse atrás, tiene que mezclarse con el criterio y la capacidad y las actitudes de utilizar habilidades para poder trabajar. Claro, Marx. ¿Sí? Creo que, como dices, es un tema amplísimo y que podemos seguir hablando. Creo que hay algunas preguntas, si te parece bien, abrimos un poco a que te hagan preguntas el público, ¿te parece bien? Sí, claro. Como siempre pueden hacerlo a través del chat o también si desean tomar la palabra pueden hacerlo en audio o en video como hicimos en la semana anterior. Te comparto una que tengo yo y unas que han aparecido por aquí, ahorita te las busco. Yo te quería preguntar, al inicio de la plática estabas diciendo de el cambio de rol del líder, sobre todo el que exigen los colaboradores hoy por hoy en los proyectos, y que tal vez era diferente. ¿Qué tanto crees en nuestro idioma y en tu experiencia en proyectos que sirve el cambiarle la etiqueta al líder? Porque observamos que ahora hay organizaciones donde le tienen terror a la palabra líder o que han usado, en nuestro idioma no ocurre esta cosa que ocurre en inglés, que líder y jefe se revuelven, ¿no? Realmente para nosotros una cosa es un jefe y otra cosa es un líder. Pero ahora se usan las palabras facilitador, coordinador, mentor u otras palabras. ¿Qué tanto crees que cambia realmente la función el llamarle de otro modo? Es muy complicado. Desafortunadamente o afortunadamente la riqueza del idioma español nos da esas posibilidades que no son tan fáciles de encontrar en el inglés. Vamos, como ejemplo, en el caso de proyectos, en inglés se le conoce como Project Management o Project Manager, y es la única terminología que se reconoce desde hace muchos años. Sin embargo, en México ha tenido una migración y una evolución en muy diversos sectores, donde tenemos líderes de proyecto, gerentes de proyecto, jefes de proyecto, coordinadores de proyecto, administradores de proyecto, y lo que actualmente está considerado como lo correcto es la dirección del proyecto. Entonces, seguimos provocando que la palabra correcta que se use en ese término sea la dirección de proyectos, pero tengo que entender que la comunidad, la costumbre y la mayoría de las empresas siguen utilizando todavía el término de líder de proyecto, y eso ha hecho mismo que sea tan común y vamos, eso lo juntamos, esa costumbre, con el hecho de que la mayoría de los proyectos no salen bien. Entonces empiezo a aborrecer el término de líder de proyecto, porque entonces viene un cuate a hacerme las cosas como siempre. Se empiezan a inventar también los nuevos términos. Y el problema que tenemos pues tiene que ver con este modelo que estábamos comentando. Si nos ubicáramos ahorita en la época de los egipcios, sería muy fácil que el faraón dijera en este momento: a partir de hoy se le va a llamar facilitador a todos los que hacen todo esto. Y el que no, pues va a ser ahorcado. Se le va a cortar la cabeza. Esa separación que hemos comentado al principio que existe ahora entre el líder y los seguidores, que ha sido tan corta, son los mismos seguidores los que actualmente están reclamando: ¿por qué te dices líder si no estás liderando? Nada más me estás haciendo administración y me vienes a ordenar. Entonces yo ya no voy a creer al que me venga a decir que es líder. Por eso y de repente llega otra compañía, otra persona a decirme que lo que tenemos aquí son coaches o son facilitadores, y bueno, si me vende bien la idea, yo empiezo a creer que entonces los buenos son los coaches y los líderes ya es algo atrasado. Y no necesariamente. Es un problema que tenemos precisamente dado el mismo mercado de globalización mundial y la misma cercanía que se está dando entre los seguidores y los líderes, que ya están reclamando. Ajá, ya están reclamando, te van a reclamar desde por qué le llamas coach tú,
¿Por qué Kidam tiene el modelo Coach Q y en qué se separa de otros modelos que están también en el mercado? Claro. Entonces, ¿se llama igual o se llama diferente? ¿Y por qué le llamas tú así? Entonces ya no solamente es el modelo, sino inclusive de por qué le has llamado coach. ¿Qué significa para ti ese concepto? Mucho viene entonces en el sentido de los resultados que estemos dando con el modelo que hemos adquirido o el modelo que estamos considerando. Por ejemplo, yo estoy muy casado ahorita con el tema, no solamente el asunto del coaching, sino estoy muy casado con el tema de mentoring o mentoría, que es algo que se ha perdido a lo largo de los años. Anteriormente era muy común encontrar los mentores o la relación de pareja que existía entre el instructor y el alumno, que era 1 a 1. Por la globalización y el mercado que se ha dado en las universidades y escuelas, pues ahora es un instructor o maestro que le da clases a 50 y se olvida de la especificidad y se va a la generalidad, perdiendo esa relación de que algunos pueden avanzar más rápido que otros y tienen que, algunos son, y lo sabes sobre el tema, algunos son más visuales, algunos son más de tipo auditivo en sus temas de aprendizaje, y si yo hablo general para todos, entonces pierdo esa especificidad y pierdo la posibilidad de empoderar realmente a una persona en lo que puede ser. El beneficio de la coaching está haciendo otro webinar el completo. coaching está haciendo eso. Sí. El coaching está haciendo eso, buscar esa particularidad con cada una de las personas para empoderarlo y hacerlo crecer en lo que él sabe, no en cosas distintas que no tiene capacidad. Claro. El mentoring puede ayudar también en ese sentido, porque es más directo en cuestión de gente con experiencia sobre el tema particular. Y en cuestión de proyectos ocurre lo mismo. Si todo el mercado le va a estar llamando líder y el 80% del mercado no cumple sus resultados, sus objetivos, está dejando una mala referencia de lo que es ser un líder. Y si a alguien se le ocurre inventar una nueva palabra, más allá de si esté bien o mal, pues va a depender mucho de la competencia que hay en todos lados y sobre los resultados que esté dando. Pregunta Francisco García, Marcos, ¿qué relación tiene lo que estás conversando con el tema del liderazgo situacional? Si estás haciendo un distingo entre el liderazgo situacional y esta flexibilidad de la que hablas, ¿o es una evolución de lo mismo? No, es una evolución. Es una evolución en la cual el líder ya no es... existen, por ejemplo, en el mercado a nivel mundial inclusive muchos cursos sobre liderazgo y libros sobre liderazgo, pero te enfocan sobre una forma de ser líder, una forma de manejar a tu gente en particular con ciertas técnicas, ciertas herramientas, ciertos procesos, y esa es la manera en cómo tú vas a ser un líder. Este enfoque de liderazgo situacional es un paso antes en el que te dicen, ¿sabes qué? Antes de saber cómo debes de manejar a tu gente, enfócate en saber cómo está la situación que te rodea, la situación actual. Por lo que comentaba hace rato, es posible que yo quiera ser un líder de tipo dictatorial, de tipo autoritario ante un grupo, lo cual puede ser muy bueno para gente que no conoce el tema y es novata, pero si yo lo que tengo frente a mí es una persona con mucha experiencia sobre cierto conocimiento, sobre cierta área, me voy a meter en un conflicto muy fuerte con él para que en las discusiones de que él quiera hacer lo que yo le estoy obligando a hacer cuando él sabe por experiencia que no es lo mejor o lo más correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Yo debo de modificar mi forma de ser líder de acuerdo a las personas, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a mis usuarios o clientes, inclusive te lo puedo decir de acuerdo hasta la hora del día, porque es distinto ser un líder a las 8 de la mañana cuando todo el mundo llegamos desayunados, bañados, con ganas de trabajar, con una buena motivación, a seguir siendo líder a las 10 de la noche cuando la gente está cansada y tenemos un problema encima. Tengo que modificar mi forma de ser líder y mi forma de trabajar con la gente, de acuerdo a las situaciones en las que nos encontramos. Claro, claro. Oye, Marcos, otra pregunta que me dicen que no me oyen, voy a hablar un poco más fuerte, que ahora no me puse el headset. ¿Sí? Otra pregunta que había por aquí es respecto a una persona que nos dice, Adriana, que hace homeschooling y que cómo puede equipar a sus alumnos de prepa para adquirir las habilidades de un líder para estos tiempos. ¿Qué tiene que darle? Fíjate que aquí es un tema interesante que ocurre en las escuelas. Mi experiencia, lo digo por hijos míos y lo digo por hijos de terceros con los que he tenido relación, hay un tema que yo he visto que está pesando ahorita mucho a nivel mundial y es que la misma tecnología, globalización y la culpabilidad que tenemos muchos padres nos ha dado
llevar por un camino en el cual estamos dando todo a los hijos, ya digerido. ¿Cuándo van a lograr crear en sus hijos un liderazgo o en las escuelas un liderazgo? Cuando el niño tenga un sentimiento de triunfo después de haber hecho algo, o un autorreconocimiento del éxito logrado por su trabajo. No que les den todo. Si yo lo que tengo es un grupo de niños o a un niño que está haciendo bullying sobre los demás, lo que probablemente tenga que empezar a hacer con este niño en particular no es regañarlo, no es castigarlo, sino es aprovechar ese liderazgo mal encausado que tiene para que él sea un líder junto conmigo y empiece a educar a sus propios compañeros. Le puedo dejar tareas, le puedo dejar responsabilidades, le puedo dejar clase, le puedo dejar a él que se encargue del aprendizaje de un compañero, de manera que él empieza a sentir en carne viva lo que es la responsabilidad de hacer algo, hacerlo bien y lograr un resultado que sea que nos orgullezca, pero particularmente que lo enorgullezca a él. ¿Sí? En este momento yo creo que es cuando se van a quitar muchos los problemas que tenemos de bullying, tanto en las escuelas como a nivel profesional. Cuando la gente empiece a trabajar por los demás dentro de este sentido de liderazgo. Es decir, yo no trabajo nada más por mí y maltrato a los demás porque es la manera en que yo logro ese reconocimiento o esa posición de estatus. También la puedo lograr en un sentido benéfico, siendo el que conoce más, siendo el que enseña a los demás, siendo el que trabaja por un equipo. ¿Sí? Un tema, por ejemplo, muy interesante es el asunto de las pandillas. Ha habido cambios muy importantes en muchas partes del mundo. Estados Unidos hizo muchas muy buenas prácticas en convertir pandillas que hacían daño, que iban contra la ley, en pandillas que están creando comunidades, porque ese liderazgo ya está ahí. Y lo que tienen con los niños que están haciendo bullying es liderazgo, pero es liderazgo mal dirigido. Y ese liderazgo no se puede eliminar con castigos o con sanciones o con regaños. Hay que dirigirlo. Se les da algo productivo que hacer a esos líderes. Exactamente, algo productivo, pero no solamente con ellos. Si son líderes, lo tienen que hacer algo productivo con los que los rodean, para que sientan ese liderazgo positivo. Claro. Muy buena respuesta, muchas gracias. También preguntaba... había una pregunta ahí, Andrés, no entiendo muy bien a lo que te refieres con el presupuesto, pero alguien preguntaba qué pasa cuando tienes que traer a los líderes de afuera del grupo, es decir, no aparecen orgánicamente en los grupos, sino que tienes que estarlos constantemente trayendo de afuera. ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver los dos puntos. Traer líderes de afuera tiene un problema que ver interno primero en la organización porque ha sido incapaz de crear y de hacer crecer a su propia gente. Entonces ha habido muchos fracasos intentos donde obviamente la organización ve que no están desarrollando su propia gente y tienen que buscarlos traer de fuera, pero traer de fuera va en contra a veces de su propia gente interna. Entonces es muy distinto traer gente de fuera o líderes de fuera para arreglar un problema interno porque adentro no lo puedo solucionar, a buscar apoyo afuera para encontrar una solución que internamente también queremos solucionar. ¿Sí? Es decir, es muy distinto atraer apoyo a atraer una fuerza externa a que venga a cambiar las cosas de toda una organización. Yo creo, Marcos, y lo hemos vivido ambos, que también es que hay un vacío de oportunidades para aprender a ser líder dentro de la organización. Se les pide que sean buenos trabajadores, que no cuestionen nada y de pronto se les pide tener pensamiento crítico. Es muy difícil, ¿no? Sí, fíjate que probablemente por eso han tenido ciertas ventajas en algunos países, Estados Unidos, Canadá, pero también Alemania, también Europa, en España han salido algunas empresas exitosas a nivel mundial. Más allá de lo triviado que comenta, por ejemplo, Steve Jobs, una frase ahorita me acordaste, ¿para qué voy a contratar a una compañía gente capaz si después les voy a decir lo que tienen que hacer y no les doy la libertad de que lo hagan? Mejor contrato gente que solamente va a estar obedeciendo y que no piense para que hagan lo que yo les digo. Entonces, sea muy capaz de obedecer. Muchos de esos problemas vienen precisamente desde la dirección o desde arriba, que están buscando robots o gente que haga exactamente las cosas y que no rompa el status quo, que no piense. Pero cuando veo que las cosas no funcionan, entonces los recrimino por no pensar. Exactamente. Entonces, yo lo diría también igual, ¿qué hacemos nosotros desde abajo? Como empleados dentro de una organización, pues lo mismo que se hace a nivel general en leyes. No digo que las marchas, los mítines y las revoluciones inclusive puedan funcionar, pero el primer intento está en la capacidad de poder utilizar la misma ley para transformar la ley.
En una organización yo tengo que buscar, si no tengo el apoyo desde arriba para formar líderes, como desde abajo entre mis compañeros empezamos a crear ese liderazgo. En temas de calidad le llaman círculos de calidad. Ejercemos un liderazgo personal, luego un liderazgo de equipo, luego vamos creciendo ahí. Exactamente, ¿no? Irlo creciendo. De manera que lo que es la directiva en las empresas empiecen a reconocer ese liderazgo que se da y empiezan a ceder oportunidades, a ceder trabajo, a ceder funciones, a ceder responsabilidades. Pero si la oportunidad la tengo desde arriba, lo que debo de hacer es empezar a formar líderes dentro de mi equipo de trabajo, dentro de mi organización, y como apoyo puedo traer de fuera, pero no puedo suplirlos, porque eso causa más conflictos dentro de una organización. Exacto. Ahora, Marcos, preguntaba el doctor Díaz hace un rato ¿cómo determinas que hay una falta de liderazgo? O sea, ¿cómo detectas en un proyecto o en una organización el no líder, ¿no? O sea, cuando no existe esa función correctamente. Ok, la primera es porque ver los resultados. Pero más allá de ver los resultados que a veces se pueden lograr de otra manera, es un asunto muy interesante. Está muy ligado con el tema que se llama ambiente o cultura organizacional. Simplemente el sentarte a platicar con una persona en una plática de café, no desde una tarima y no desde una mesa de escritorio cuestionando, sino en una plática o charla de café, cómo se expresa esa persona de su organización, de sus compañeros y de su trabajo. Te puedes dar cuenta de si hay o no hay liderazgo cuando esta persona habla maravillas de la empresa en la que está, del trato que se le da, de cómo quiere seguir creciendo, de sus compañeros, de los logros que ha tenido, a una persona que está hablando sobre cómo todos se quejan, los pleitos que hay, que no la escuchan, no la obedecen, no le hacen caso, no reconocen los logros. De que él es siempre el héroe, ¿no? Nadie sabe hacer nada más que él. Exactamente. Entonces, en algunos de los consultorías que hemos hecho, lo debes también saber, Mónica, pues sí tienes que hacer a veces la encuesta oficial y las preguntas oficiales y llegar a sentarte con el director y con el gerente a platicar y que te llenen formatos para encontrar información. Pero a veces sin que ellos mismos se den cuenta, tú necesitas sentarte a platicar con alguien en el elevador, en la puerta de la salida de la oficina, un telefonazo, un chat, y darte cuenta de las respuestas que están dando o la imagen que están dando de su ambiente de trabajo, su organización, sus compañeros y sus jefes. Esa va a ser la mejor herramienta que tienes para ver cómo hay el desarrollo de liderazgo dentro de una organización. Los líderes siempre se van a reflejar en sus seguidores, no en los resultados. Los resultados es una consecuencia. Hay dos preguntas muy interesantes que creo que además no están solos. Me quiero dedicar un poquito a ellas porque casi se nos acaba el tiempo. Pero vamos a pasarnos unos minutitos más para darle un poco de cabida a esto. Adriana nos dice, ¿qué pasa si tienes un jefe que apenas se preocupa por tu trabajo, que ni siquiera se preocupa por cómo ayudarte a lograr los resultados, solo cuando algo sale mal se acerca? Y creo que esto es muy común, ¿no? El entendimiento de que el líder de un proyecto está para cuando algo sale mal, es el que lo detecta, ¿no? Y si no hay ninguna otra función que ejerza con su gente, ese liderazgo se vuelve complicado. En algún lado leí que el liderazgo mejor hecho es aquel que es invisible. Cuando haces que las cosas, que la gente trabaje sin que tengas que estar atrás de ellos, es un liderazgo que es más efectivo, pero eso lo logras en base a resultados. Dice, por ejemplo, aquí el doctor Jorge Díaz López que hay un abismo entre líder y autoridad. Yo más bien diría que no hagamos la misma separación entre, como comentabas hace ratito, entre líder y jefe. Un buen líder tiene que tener la autoridad. No está separada una cosa de la otra. Es decir, podemos tener gente solamente con autoridad, pero en cuestión de liderazgo debiera ser líder. Exacto, debiera, pero no siempre lo es. O debiera al menos encontrar los líderes y habilitarlos, ¿no? Esa es otra forma de liderazgo, precisamente, un liderazgo promotor. Pero si estamos hablando de un líder tiene que tener esa autoridad también. No es, eres líder o eres autoridad, no, soy autoridad solamente o soy líder con autoridad. Porque la autoridad me la ha reconocido mi experiencia, me la ha reconocido la academia, me la ha reconocido los resultados, me la reconoce mi propia gente con la que estoy trabajando. Porque es inclusive gente que me puede reconocer en base a mi experiencia, sabe que si en un momento dado crítico del proyecto
yo digo, hay que hacerlo así, aunque tengan dudas, van a reconocer esa experiencia y ese liderazgo que tenga, esa autoridad, sí. Lo van a hacer. Sí, el correcto. cuestionamiento no viene en ese momento, viene después o viene cuando los resultados no se logran. O antes, sí. Oye, Francisco García nos dice, ¿qué haces si mi líder fue impuesto por el jefe de ella, que anteriormente era el mío, y no tiene experiencia, no tiene liderazgo, ni orden, y ella cree que el jefe no hace nada, sino que los empleados tienen que hacer todo? O sea, hay un lado oscuro de esto mismo que estamos diciendo, ¿no? Sí, pero fíjate que entonces, cruce de palabras, no pusieron a un líder, pusieron a una autoridad que carece de ese liderazgo. Lo que aquí me atrevería a decirte es, en cuestión de estrategia, busca tu liderazgo. Pero ojo, tienes que buscar un liderazgo. Mira, déjame explicártelo con una anécdota que pasó hace algunos años. Sin morir en el intento, mi querido Marcos, a ver. Nos corre. Pero bueno, me platicaba una persona de GNP, de un proyecto que tenía a nivel transnacional en 5 o 6 países en Sudamérica, un asunto técnico, un proyecto técnico de hardware y de software, que relativamente como proyecto era viable, se podía hacer. Es un asunto de cambio de equipo, software y demás, no hay problema, se hacen muchos de esos en todo el mundo. Sin embargo, él tenía un problema constante en cuestión de reportar y dar resultados con el director del área de software y el director del área de hardware, porque había problemas entre ellos. ¿Cómo lo tuvo que solucionar? ¿Cuál fue la recomendación? No es déjalos a ellos que se peleen. Él tuvo que tomar un liderazgo en el cual, ¿qué significaba? Hay cosas de hardware, por ejemplo, que él sabía cómo se tenían que solucionar, pero lo que tenía que es ir a apoyar a ese director de hardware y guiarlo hacia la respuesta, decirle cuál era el problema, guiarlo hacia la respuesta correcta para que él sintiera que estaba tomando la decisión correcta, y aunque yo ya sabía cuál era, darle o cederle, por autoridad que él tiene dentro de la organización, que fuera él o creyera él que es el que estaba tomando la decisión. Una de las cosas importantes del liderazgo, ayudar al otro a brillar, y si lo haces hacia arriba. Sí, le estoy dando la oportunidad de que tome su autoridad como tal, que tome las decisiones. Entonces él termina diciéndome lo que de todas maneras yo ya sabía que se tenía que hacer, pero él lo está viendo como una idea personal. Yo lo que estoy haciendo en este caso lo estoy empujando a que se empodere de su autoridad de una manera adecuada. ¿Qué ocurre posteriormente a esto en los siguientes días o meses? Que este director me empieza a reconocer que para poder ejercer de manera correcta su autoridad requiere de mí o de mi apoyo. Entonces hay un reconocimiento inverso de ese tipo de liderazgo. No es que yo le haya ido, como comúnmente se dice, a besar las cazuelas o a lavarlo. No, fuera egos, ¿no? Fuera egos, es lo que es difícil de este. Exactamente, fuera egos. Lo ayudo a que él dé resultados dentro de su nivel que tiene, dentro de su autoridad, y a la postre, él termina reconociendo que para obtener mejores resultados requiere de mí. Por lo tanto, empieza a crecer un liderazgo conjunto. Correcto, correcto. No podría coincidir más contigo, Marcos. Y mi colega y mentor Dave Carpenter dice que es ayudar a la persona a llegar de donde está, donde necesita estar, para que las cosas funcionen, ¿no? Digamos que se convierten en coaches también. Sí, claro que sí. Y bueno, es un arte, ¿eh? ¿No? Sabemos muy bien, Marcos y yo, que esto se dice más fácil de lo que se hace, pero sí es posible y hay que ser muy inteligente para hacerlo, estar muy atento a las señales de alrededor, pero sí, por supuesto que sí. Gil dice que un sector no ha entendido que estamos en la sociedad del conocimiento y esto ha implicado compartir. El liderazgo debe aprender a deslindar, no obligar, compartir, deslindar, viceversa. Hace rato nos platicaba un término también de liderazgo que ha escuchado, creo que era, ¿quién era por ahí? Me decía el liderazgo, estoy buscando, ahora Eva Marta era la que nos lo planteaba. Era si nos lo repites por ahí, sí, es como apreciativo, ¿no? Un liderazgo apreciativo, que es un término que viene también del Appreciative Inquiry, de ese tipo de modelos. Fíjense que se vuelve más autocrítico. Un comentario también sobre algo que se vuelve autocrítico en este ambiente. En proyectos, dentro de las técnicas de proyectos se determina que efectivamente al trabajar con un equipo de trabajo, si tú encuentras lo que se llama una manzana podrida, una persona que causa problemas o conflictos en el equipo de trabajo, efectivamente tienes todo el derecho y la capacidad de poder separar a esa persona del grupo, separar las manzanas podridas de las buenas. La pregunta está, o el tema está,
ese debiese ser tu última alternativa, porque el que tengas una persona que está dañando al grupo, cuando tú eres el líder de ese grupo, antes de correrla, ¿qué no hiciste tú para integrarla dentro de ese grupo? Hubo falta de liderazgo por parte tuya para que esa persona se convirtiera en una persona participativa, colaboradora y proveedora de resultados dentro de ese equipo. Más allá de simplemente decir, alguien trabaja mal, sácalo, córrelo. El que una persona trabaje mal dentro de un equipo de trabajo, hay una alta responsabilidad por parte del líder del proyecto o del líder del equipo. Claro, claro. Por supuesto, Marcos, creo que hemos tenido una gran sesión, están felicitándote varios de los participantes. Creo que hemos tocado un tema apasionante y espero que nos aceptes otra invitación pronto para profundizar más en estos temas. Quiero darte las gracias por estar aquí hoy. Estaremos al pendiente de poder agendar otra reunión contigo. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. En las próximas semanas vamos a tener muy buenos expositores. Vamos a tener el 21 a Fernando Cepeda, que nos va a hablar de temas interesantes sobre el empoderamiento también. El 28 Jorge Díaz se une con Francisco Laborde y Cristino Pineda. Imaginen eso. Nos van a hablar de algún trabajo que tienen con mandos medios y con un nuevo modelo que están desarrollando. El 4 tendremos foro abierto. El 11 Gerardo Topete sobre ventas y cómo atraer a tus clientes ideales. José Duarte nos habla el 18 sobre movilidad en el empleo y sobre cómo presentarte de mejor manera cuando quieres lograr algo con las organizaciones. Así que tenemos muchísimo que aportar. Nos piden algunos marcos de referencia o alguna información adicional, Marcos. Y pues espero que si recopilas algo que te gustaría compartir, lo podemos enviar en el mail de seguimiento sin problema. Quizás algunas lecturas o algo que funcione. El marco de referencia de tu proyecto, y también nos pedían si ya tenemos asignado el número del NOM. Saberlo. Ok, sí, no es una NOM, porque aquí la complicación es que si se convierte en mi proyecto escolar, le tiene que aplicar también por ser obligatoria. Es una MX, que es una norma voluntaria hasta que dentro de una organización se decida que es obligatoria internamente. Si una licitación de gobierno para la licitación exigen la norma, se vuelve obligatoria. Es decir, cada quien decide su obligatoriedad en su circunstancia y organización. Pero si alguien tiene interés de alinear su organización a esta norma, se pueden contactar contigo y ser realmente punta de lanza en eso. Que se contacten conmigo. La norma se está publicando en un par de semanas ya en el diario oficial, y se vuelve, salvo periodos legales o formales de que maneja el gobierno, digamos que se vuelve oficial su publicación en cuestión de unos 40, 30 días. Estamos esperando con ansia eso, y pueden contactar a Marcos en el Instituto Mexicano de Proyectos, ¿sí? Sí, te pongo aquí por favor, el correo para quien esté interesado, y te lo vamos a enviar en el correo de seguimiento de este webinar también, para que lo tengan, imdp.mx, ahí lo tienen, en esa liga pueden ver el instituto y por si alguien quiere seguir la norma y estar en este trabajo que ha sido, quiero decirles, una gran labor que Marcos ha liderado perfectamente desde hace ya muchos años, varios años, así que es un gusto que finalmente se esté publicando con todo lo que eso conlleva y que haya oportunidad de que los proyectos se beneficien de estar alineados a esa norma. Y un agradecimiento público a ti, Mónica. Tuvimos algunas pláticas con algunos temas de liderazgo y de habilidades muy interesantes que caen precisamente dentro de este documento. Y ahí seguimos, así que muchas gracias, Marcos. Gracias a todos los participantes. Tuvimos una gran audiencia hoy. Hoy nos visitaron de varios puntos de México, de la Ciudad de México, de Monterrey, Querétaro, Zacatecas, desde Estados Unidos, también diferentes localidades en California, en Chicago, Naples, Puebla, Tlaxcala, Zapopan, Tequisquiapan, Honduras y Portugal. Hoy no nos visitaron nuestros amigos de España, seguramente lo van a ver grabado, pero muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por estar aquí semana con semana. Los esperamos la próxima semana. Marcos, pues si te puedes integrar también, siempre bienvenidas tus percepciones, y les prometo que vamos a programar en un mes o dos otra participación con Marcos para que lo tengamos por aquí, si les parece bien. Gracias, por mí excelente, estamos en comunicación. Muchas gracias y hasta pronto.